El Señor les bendiga grandemente. Comenzamos a compartir la doctrina denominada amartiología, que se relaciona con el pecado. A modo de introducción, lo siguiente. De la palabra griega amartía y ología. La primera es traducida como pecado y la segunda proviene de logos, que significa conocimiento o razón, doctrina. Entonces, amartiología quiere decir estudio de la doctrina relacionada con el pecado, una realidad que no se puede discutir. Leemos en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es universal, traspasa cultura, traspasa edades, nacionalidades. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. La historia y la conciencia humana demuestran la realidad del pecado, aunque surgen ideas en contra de esta realidad citada. ¿Por qué? Porque el ser humano, si desconoce de Dios, desconoce su propia responsabilidad, entonces dice, yo no he pecado. Pero el pecado es una realidad. Quieran las personas o el ser humano en general reconocer o no, esto es una realidad y no se puede discutir. Pero, como siempre, las personas quieren ir en contra de Dios de alguna forma. Y para ello hay algunas personas que son muy inteligentes, muy capaces, pero de manera equivocada. Vemos enseguida esas teorías que niegan la realidad del pecado. La primera de ellas es el ateísmo. Niega la realidad de Dios, por tanto, del pecado, ya que finalmente el pecado es contra Dios, dice el salmista, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando el ateísmo niega la realidad de Dios, en consecuencia niega todo lo relacionado con Dios. Y no es responsable una persona atea en este sentido de pecar, porque si niega la realidad de Dios, niega el pecado, y el pecado finalmente es contra Dios, porque significa rebelión en contra de su voluntad, de su amor, de su misericordia. Así que el ateísmo, al negar a Dios, en consecuencia, niega la realidad del pecado. Pero esto lo contradice la Biblia misma, porque el salmista dice, contra ti solo he pecado. Entonces, los creyentes tenemos que pensar que finalmente cuando hacemos algo en contra de otra persona, ese pecado va contra Dios. Porque no podemos hablar bien de Dios y hablar mal del ser humano, que es creación de Dios, imagen de Dios. Lo compartimos en una de las clases anteriores. Entonces, el ateísmo, al negar a Dios, niega el pecado. El determinismo. Esta postura o teoría niega el libre albedrío. Lo que hacemos es dictado por estímulos internos y condiciones externas. Llama al pecado, en el mejor de los casos, enfermedad, quitando toda responsabilidad del ser humano. Si todo está dictado, si todo está escrito en cómo nosotros debiéramos actuar, entonces no hay responsabilidad alguna en nosotros. Quita el libre albedrío, quita la voluntad. Por lo tanto, una persona se niega a saberse culpable o necesitar de un Salvador porque está todo determinado. Si él actúa de mala forma, entonces como todo eso está determinado, no es su responsabilidad. Es que así estaba
escrito que yo debía actuar, por lo tanto, no soy responsable. Nosotros, como cristianos, no creemos en el determinismo. Creemos en la responsabilidad del individuo. Una persona debe ser responsable de lo que hace, de lo que dice, en relación a sí mismo como individuo o en comunidad, en su iglesia, en la familia, con las demás personas. El hedonismo. Esta teoría, en resumen, es esto: disfrutar de la vida mientras no se dañe a otros. La línea de bien y de mal es borrosa. Entonces al pecado se le puede llamar una caída, un capricho, un tropezón. Pero no es malo. Yo, según esta postura, hago lo que quiero, disfruto de la vida a mi manera, todo lo que eso pueda significar, mientras no dañe a otros, no está mal. Y si cometo algún error, entonces es una caída o un capricho. Pero no le llama esta teoría al pecado por lo que es, pecado. Como cristianos nosotros creemos que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, para que nosotros viviéramos una buena vida también. Pero eso no significa que no seamos responsables, que actuemos de tal manera que busquemos una, entre comillas, alegría propia, disfrutar de la vida, sin pensar en los demás, sin hacernos responsables, sin tener a Dios en mente. Al contrario, las bendiciones que tenemos, el disfrutar de la vida nuestra, debe ser pensando en nuestra relación primero con Dios. Otra teoría es ciencia cristiana. Niega la realidad del pecado. Según esta teoría, el hombre piensa que el pecado es real. Por ello, su pensamiento es el que debe cambiar. Y después de observar que el pecado y la ruina son muy reales en el mundo, parece que este error de la mente mortal es tan malo como la descripción del pecado mismo. ¿Qué quiere decir? Que todo actuar, toda acción que nosotros pudiéramos llamar pecado en realidad es simplemente un error causado porque el hombre piensa que el pecado es real. Es un error. Y por ello no son responsables, sino que ahora es el pensamiento del hombre el que debe cambiar y por lo tanto con ello cambiaría también su actitud. Pero en realidad, dicen ellos, no es pecado, es solo un error. Y ese error se modifica cambiando el pensamiento del ser humano. Pero la consecuencia, que ellos llaman un error, es tan mala como el pecado. Así que simplemente de parte de ellos cambiar el nombre, porque no aceptan que el pecado es una realidad. Luego tenemos la teoría de la evolución. En esta teoría dice que el pecado es herencia de la animalidad del hombre primitivo. Por lo tanto, no se le puede llamar pecado. Simplemente es el actuar del ser humano de acuerdo a una herencia de la evolución que aún no ha dejado atrás. No hemos evolucionado lo suficiente como para dejar esa animalidad o herencia del hombre primitivo atrás. Aún nos falta un poco más. Por supuesto, esta teoría es antibíblica. Llamaría a dejar al viejo mono, no al viejo hombre como lo indica la Escritura. La Escritura claramente nos señala que nosotros somos creación de Dios desde el principio, con todas las facultades, emociones, intelecto, voluntad. Y cuando la Escritura dice llamar al viejo hombre, es
querer tomar la figura del nuevo hombre, creado según Dios. Y tenemos una imagen proyectada en la persona de Jesús, alcanzar la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, es acercarnos a esa imagen. El ser humano no ha cambiado desde su creación, sigue siendo el mismo. ¿Qué ha cambiado? La tecnología a nuestro alrededor, pero seguimos siendo creación de Dios, tal como Él nos creó. La fuente del pecado. No se puede culpar a la Biblia por el pecado. Se manifestaba aún antes de que fuera escrita, ni a Dios de haberle creado, pues todo lo que creó era bueno, y aún así el problema del pecado persiste. Hay personas que dicen que el pecado existe porque la Biblia lo menciona, pero si consideramos que la Biblia fue escrita alrededor de unos 1500 años, entonces mucho antes, ¿qué sucedía? El hombre no actuaba de todas maneras con maldad en su corazón, no habían consecuencias negativas de sus actos, sí lo habían. Por lo tanto, la Biblia no crea el pecado, lo da a conocer. Y eso es lo que a algunas personas molesta. Solo porque Dios creó todo, no es el creador del pecado. En Job 34:10 leemos lo siguiente. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. En Isaías capítulo 6, versículo 3 leemos, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice lo siguiente, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y en Salmos capítulo 92, versículo 15 dice lo siguiente, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Al tomar el comentario de todos estos versículos bíblicos, se reconoce que Dios es bueno, es justo, es puro, no hay injusticia, en él solo hay rectitud. No es el creador del pecado. Entonces, ¿sigue habiendo pecado en el mundo? Sí, pero Dios no es creador del pecado, ni responsable de él. Dios no puede ser tentado. Él aborrece el pecado. En Deuteronomio, capítulo 25, versículo 16, dice lo siguiente, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Al leer esto sería blasfemar, hacer responsable a Dios por el pecado. Es el hombre el que se debe hacer responsable, dejar de culpar a Dios, dejar de culpar a otros por lo que nosotros mismos estamos haciendo. Como cristianos, debe hacerse responsable. No culpe a otros. Usted lo hizo, se hace responsable, asume las consecuencias y si necesita restituir, restituya. Pida perdón. Y como dice el libro de Romanos, deben pagar a todos lo que deben.
Al que impuesto por parte del gobierno o Estado, pague sus impuestos. Al que respeto, respeto. Al que amor, amor. Pero no le deba nada a nadie. Hágase responsable. Para que se cometa pecado se necesita el acto libre de un ser responsable y libre de tomar esa decisión. Entonces, tenemos situaciones delante de nosotros, acciones que vamos a realizar y muchas de ellas no son buenas. Se van a calificar de pecado, pero para que se cometa ese pecado se necesita el acto libre de un ser responsable. Usted toma la decisión y ese ser responsable y libre de tomar esa decisión comete pecado, debe hacerse responsable de. No puede culpar a la Biblia, no puede culpar a Dios, no puede culpar a otras personas, sino que se necesita de un ser responsable. Y debemos nosotros hacernos responsables en ese sentido de nuestros actos. ¿Por qué Dios permitió el pecado? Hay un teólogo, comentarista, Louis Perry Schaeffer, que ha propuesto lo siguiente, hablando de que Dios permitió. Lo primero o la primera postura es el reconocimiento divino a la libre elección. El glorificar a Dios es un acto libre, pero no puede haber elección sin opción. ¿Qué significa? Que ninguna persona está obligada a glorificar a Dios o a ser creyente en Dios. No es obligación, es un acto libre. Usted toma una decisión para glorificar a Dios en su vida y las acciones que usted realiza a diario, cada elección de su vida, cada decisión, cada viaje que hace, si lo podemos llamar de esa forma, es para glorificar a Dios. Entonces, glorificar a Dios es un acto libre, pero no puede haber libertad de elección si es que no hay opción. Hay un mandato. Glorifica a Dios en tu vida. ¿Tienes opciones? Sí, delante de ti. En tu trabajo, en tu familia, en tu intimidad. Tienes opciones. Y en esas opciones eliges o glorificar a Dios, glorificarte a ti mismo. ¿Qué eliges? Entonces, en este sentido es permitido por el reconocimiento divino a la libre elección. El valor específico de los seres redimidos. Hay un versículo muy conocido, no solo en el habla hispana, por supuesto, sino en todos los que de alguna forma han leído la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Solo la sangre derramada en la cruz da valor a la redención del hombre. Esa sangre derramada en la cruz en el sacrificio perfecto de Jesús, como expiación por nuestros pecados, es lo que nos da valor delante de Dios. ¿Somos creación de Dios? Sí, pero al ser redimidos,
somos llamados también hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Tienes como persona un gran valor delante de Dios. Dios no te menosprecia, no te califica según los seres humanos lo hacen, porque el hombre da valor a las personas según sus capacidades, según lo que yo pueda o una persona pueda obtener de otros en beneficio propio. No, Dios da valor y ese valor está reflejado en el sacrificio de Jesús en la cruz por tu vida. En otras palabras, Dios está diciendo, tú vales para mí, tú eres importante para mí, y tan importante es que envié a mi Hijo unigénito a morir en la cruz para que tú tengas vida y una vida eterna. Por lo tanto, el valor del ser humano delante de Dios es mucho más de lo que una persona te pueda valorar, porque Él ve tu valor a través de la sangre de Jesús. La adquisición de conocimiento divino. El ser humano debe procurar el conocimiento que se logra por experiencia y o revelación. Debe estar consciente de la realidad del pecado. Cuando una persona comete pecado, es afectado su pensamiento, sus emociones también. Entonces, nos damos cuenta por cultura qué es pecado y qué no lo es. Y luego tenemos esas experiencias. Y luego tenemos la revelación bíblica, diciéndonos qué es pecado y qué no lo es. Entonces, en esa adquisición que nosotros hacemos de conocimiento, entendemos la realidad del pecado y por qué Dios permitió ese conocimiento, para que pudiéramos acercarnos a Él y entender lo que leíamos antes, el valor específico que tenemos delante de Dios, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ha amado, tanto así que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros en ese sacrificio único y eterno. La instrucción de los ángeles. En Efesios 3:10 leemos lo siguiente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y también en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Ellos saben de la gracia de Dios, pero la ven manifestada solamente en el ser humano. Y ellos ven en ese sentido cómo actúa Dios en misericordia y en bondad hacia el ser humano pecador. La demostración del odio divino hacia la maldad. Esperó Dios el tiempo adecuado para mostrar su juicio hacia la maldad. Cada vez históricamente en el pueblo de Israel, por relato bíblico, que había maldad en un pueblo, Dios esperaba el momento del juicio. Para ese juicio permitía que otra nación provocara guerra y de esa manera su castigo. Hacia el ser humano en general, habiendo la maldad llegado a su tope, Él trae una solución, da una solución. Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
había un tiempo adecuado para esto, ni antes ni después, históricamente. Y por lo tanto, la aparición de Jesús, el nacimiento de él, vino en el tiempo adecuado del Imperio Romano como imperio mundial en la ciudad de Belén, respondiendo a las profecías del Antiguo Testamento, y de esa forma hay un juicio en contra de la maldad, mediante el sacrificio, nuevamente dicho, de Jesús. El recto juicio de toda maldad. Al mostrarse que el pecado de manera real, se muestra el juicio como verdadero, teniendo en cuenta las teorías que niegan el pecado. Por supuesto, ellas van a negar también que el juicio de la maldad es real, porque no existe. Pero nosotros como cristianos entendemos que el pecado es real, que aunque se levanten pensamientos diciendo que no existe el pecado es real, y por ser real necesita ser juzgado, y ese juicio es verdadero, aunque pretendan negarlo. Y por último, la manifestación de la gracia divina. Solo en la obra de Jesús se muestra la misericordia y gracia de Dios hacia el pecador que merece castigo. Nosotros recibimos de Dios esto, la gracia, la misericordia, el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús. Y solamente nuestros pecados son perdonados al creer en Jesús como Señor Dios único y suficiente Salvador. Nada supera la cruz de Cristo. Nada. Por lo tanto, el creer en Cristo debiera darnos a nosotros descanso, debiera darnos paz, porque el juicio ya fue aplicado. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo. Y solo la obra de Jesús en la cruz muestra la misericordia, la gracia, el amor de Dios hacia el ser humano que merecía el castigo. Pero en la cruz es cargado nuestro pecado y nosotros recibimos de esa gracia y misericordia de Dios. El Señor les bendiga y pueden tener paz en su mente, en su corazón, entendiendo que en Cristo está la vida, en Cristo está el perdón, en Cristo está la gracia de Dios haciéndose realidad históricamente, pero también espiritualmente ahora en cada uno de ustedes, creyendo en lo que Dios ha hecho ya. El Señor les bendiga y muchas gracias por escuchar.